Bienvenidos a The Deep Dive. Empezamos con un tema que nos ha llegado de uno de ustedes, Me encanta. el Paso del Noroeste. Fascinante. Quieren comprender mejor su historia, Claro. su importancia geopolítica y cómo el cambio climático lo está afectando. Interesante. Para esta profunda inmersión nos basaremos en algunos fragmentos De acuerdo. del artículo de Wikipedia en español sobre esta ruta marítima. Perfecto. El Paso del Noroeste, esa ruta marítima que recorre el Océano Ártico conectando el Atlántico y la Pacífico. Exacto. A lo largo de la costa norte de América del Norte. Ha cautivado la imaginación durante siglos. Sí, y surgen muchas preguntas. Claro. ¿Por qué se volvió tan importante? ¿Quiénes fueron los protagonistas de su exploración? Ajá. ¿Y qué desafíos se enfrentaron? Interesante. ¿Podría convertirse en una ruta comercial importante en el futuro? Preguntas intrigantes. Comencemos por el principio. Sí, por el principio. ¿Qué impulsó la búsqueda de esta ruta en primer lugar? Bueno, hay que remontarse a la época de los grandes descubrimientos. A la aventura. En los siglos XV y XVI, Ajá. las potencias europeas buscaban desesperadamente una ruta hacia el oeste ¿Ya? para comerciar con Asia. Claro. El Tratado de Tordesillas de 1494 limitaba las opciones para países como Inglaterra, Francia y los Países Bajos, Entiendo. impulsando la búsqueda de alternativas. Claro. El Paso del Noroeste, aún sin descubrir, se convirtió en una posibilidad tentadora. Y ahí entra en juego el mítico Estrecho de Anián. Exacto. Su idea de un paso que conectara el Atlántico con el Pacífico a través de América del Norte alimentó la imaginación de muchos exploradores, ¿verdad? Absolutamente. Mapas y relatos, a menudo basados en especulaciones o malinterpretaciones, avivaban la esperanza de encontrar este paso. Increíble. Exploradores como Juan Caboto Ajá. y Martin Frobisher se lanzaron a la aventura en su búsqueda. Qué interesante. Incluso hubo un español, Lorenzo Ferrer de Maldonado, No me digas. que afirmó haber cruzado el paso en 1588. En serio. Suena una historia fascinante. Sí. Pero si no me equivoco, su relato se considera falso en la actualidad. Sí, lamentablemente las distancias y latitudes que describió Claro. no coinciden con la realidad geográfica. Bien. A pesar de eso, la búsqueda del estrecho de Anián impulsó muchas expediciones durante siglos. Imagino que esas expediciones debieron ser increíblemente difíciles. Enfrentarse a mares desconocidos, hielo traicionero, temperaturas extremas. Las condiciones en el Ártico eran y siguen siendo implacables. Implacables. Frío extremo, tormentas impredecibles, la oscuridad del invierno. Imagínense la determinación de estos exploradores, Es increíble. que se aventuraban en lo desconocido con una tecnología y recursos limitados. Y si hablamos de desafíos, no podemos olvidar la trágica expedición de Sir John Franklin en 1245. Claro. 2 barcos desaparecieron en el Ártico. Sí. Y su destino se convirtió en un misterio durante décadas. Una historia terrible que ilustra los peligros de la exploración ártica. Los barcos de Franklin quedaron atrapados en el hielo, Oh, no. cerca de la isla del Rey Guillermo. Expediciones posteriores encontraron restos y diarios que revelaron un final terrible para la tripulación. He leído sobre las teorías que rodean la muerte de la tripulación de Franklin. Así. Envenenamiento por plomo de las latas de comida, Caramba. botulismo, incluso canibalismo. Escalofriante. Son teorías que surgieron a partir de las evidencias, aunque no hay un consenso definitivo. Ya veo. Lo que sí sabemos es que la expedición de Franklin es un recordatorio sombrío de los riesgos Sin duda. que enfrentaron quienes se aventuraron en el Ártico. A pesar de estas tragedias, la búsqueda del Paso del Noroeste continuó. Así es. A principios del siglo XX, un explorador noruego logró lo que tantos habían intentado. Roald Amundsen, un nombre que se grabó en la historia de la exploración polar. Impresionante. En 1906, después de un viaje de 3 años en un pequeño velero llamado Hja, Amundsen completó la primera navegación exitosa del Paso del Noroeste. Increíble. Es importante destacar que, aunque Amundsen logró la hazaña, su ruta no era práctica para el transporte comercial a gran escala. Claro, 3 años. Qué increíble hazaña. Y luego, en 1940, Henry Larsen se convirtió en la segunda persona en navegar el paso, esta vez de oeste a este. Exacto. Larsen, un oficial de la Real Policía Montada de Canadá, realizó la travesía en su barco, el Saint Roch. Qué bien. Su viaje, que duró 28 meses, demostró la posibilidad de navegar el paso en ambas direcciones. Entonces, aunque la ruta había sido navegada, seguía siendo un desafío considerable.
Sin duda. ¿Cuándo se empezó a considerar seriamente su uso para el transporte comercial? En 1979, la compañía petrolera Humboldt Oil envió el SS Manhattan, un superpetrolero especialmente reforzado, para probar la viabilidad del paso para el transporte de petróleo. El SS Manhattan, un gigante diseñado para romper el hielo, logró navegar el paso. Increíble. Sin embargo, el viaje demostró que la ruta aún no era económicamente viable en ese momento. Pero la historia del paso del noroeste no termina ahí. No. De hecho, está siendo reescrita por el cambio climático a un ritmo acelerado. Exacto. Entonces, hablarnos sobre eso. Claro, el derretimiento del hielo ártico está haciendo que el paso del noroeste sea más accesible, abriendo nuevas posibilidades, pero también desafíos. Entiendo. Desde el año 2000 se ha observado un aumento en el número de barcos que transitan por la ruta. Interesante. En 2007, la Agencia Espacial Europea declaró ¿Declaró qué? que el paso del noroeste estaba completamente navegable, ¿En serio? debido al derretimiento del hielo. Es fascinante cómo un fenómeno global, como el cambio climático, está impactando una región tan remota. Sí. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel geopolítico? Bueno, la mayor controversia gira en torno a la soberanía del paso del noroeste. Claro. Canadá reclama soberanía sobre partes del paso, ¿Ya? considerándolo aguas internas canadienses. Entiendo. Sin embargo, otros países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea argumentan que se trata de un estrecho internacional, lo que significa que todos los barcos tienen derecho al paso libre. Si lo entiendo bien, es un debate sobre si el paso del noroeste es un atajo por territorio canadiense o una vía marítima internacional. Exactamente. Esta disputa se ha intensificado en los últimos años. A medida que el derretimiento del hielo hace que la ruta sea más accesible. Ya veo. Un ejemplo de esta tensión fue el incidente de 1985. Cuéntame más. Cuando el rompehielos estadounidense USG Polar Sea atravesó el paso del noroeste. Sí, ¿qué pasó? Sin pedir permiso a Canadá. ¿Y cómo reaccionó Canadá ante esto? Canadá protestó enérgicamente, reafirmando su soberanía sobre la ruta. A pesar de la tensión, ambos países firmaron un acuerdo. En 1988 que establece que los rompehielos estadounidenses deben solicitar permiso a Canadá. Ya veo. Para atravesar el paso. Interesante. Sin embargo, la cuestión de la soberanía sigue siendo un punto de fricción. Entonces tenemos un tira y afloja entre la soberanía nacional. Sí. Y la libertad de navegación internacional. Exactamente. ¿Qué otras implicaciones tiene el cambio climático en el paso del noroeste? Bueno, además de la disputa por la soberanía, existe el potencial para un aumento significativo en el tráfico marítimo. Ya veo. Esto podría tener implicaciones tanto positivas como negativas. Es verdad. Por un lado, el paso del noroeste podría acortar la distancia entre Europa y Asia en miles de kilómetros, reduciendo los costos de transporte y los tiempos de entrega. Eso podría tener un impacto significativo en el comercio global. Sin duda, pero al mismo tiempo el aumento del tráfico marítimo conlleva riesgos ambientales considerables. Entiendo. El ecosistema del Ártico es extremadamente vulnerable a las perturbaciones. ¿A qué tipo de riesgos se refiere? Estamos hablando de derrames de petróleo, contaminación acústica que afecta a la fauna marina, alteración de los hábitats, introducción de especies invasoras. Es un escenario complejo donde se deben sopesar los beneficios económicos. Con la protección del medio ambiente. Ciertamente un dilema difícil. Sin duda. ¿Y qué hay del tema de la extracción de recursos en el Ártico? He leído que el derretimiento del hielo está abriendo nuevas posibilidades para la explotación de petróleo, gas natural. Y minerales. El Ártico alberga importantes reservas de recursos naturales. Y el acceso a estas se ve facilitado por el derretimiento del hielo. Claro. Sin embargo, esto plantea una serie de preocupaciones. ¿Cómo cuáles? Desde la posibilidad de accidentes y derrames. Ya veo. Hasta el impacto en las comunidades indígenas que dependen de un ecosistema saludable. Es un panorama complicado. Sí. Por un lado, el paso del noroeste podría ofrecer nuevas oportunidades comerciales y energéticas. Es verdad. Por otro lado, existen serias preocupaciones sobre la soberanía del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Justamente el futuro del paso del noroeste depende de cómo se aborden estas cuestiones. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el paso del noroeste? ¿Se convertirá en una ruta comercial importante? Es difícil saberlo. ¿Se resolverá las disputas sobre su soberanía? No lo sé. ¿Podremos proteger el ecosistema ártico al mismo tiempo que aprovechamos sus recursos? Son preguntas difíciles de responder. Lo que sí sabemos es que el paso del noroeste se encuentra en un momento crucial.
Las decisiones que se tomen en las próximas décadas tendrán un impacto duradero en esta región estratégica del mundo. Realmente nos encontramos en un momento decisivo. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión desde los primeros exploradores Sí, que buscaban el mítico estrecho de Anian hasta la realidad actuales así del cambio climático y sus implicaciones en el paso del noroeste. ¿Qué te ha llamado más la atención hasta ahora? Pues creo que lo más impactante es cómo la historia del Paso del Noroeste está intrínsecamente ligada a la ambición humana, Claro. la búsqueda de nuevas rutas comerciales y la exploración de lo desconocido, La veo. desde los viajes de Caboto y Frobisher hasta la perseverancia de Amundsen y Larsen. Es verdad. La historia de esta ruta está llena de ejemplos de valentía y determinación. Y no podemos olvidar los sacrificios como la tragedia de la expedición de Franklin, Oh, sí. que nos recuerda los peligros que enfrentaron estos exploradores. Pero ahora el cambio climático está transformando el paso del noroeste a un ritmo sin precedentes, Exacto. que podemos aprender del pasado para abordar los desafíos y oportunidades del presente. El pasado nos enseña que la exploración y el desarrollo del Ártico siempre han estado acompañados de riesgos y controversias. Entiendo. La historia del Paso del Noroeste nos muestra la importancia de la cooperación internacional, la gestión responsable de los recursos y la protección del medio ambiente. Es crucial encontrar un equilibrio entre los intereses económicos, la soberanía nacional y la protección del ecosistema ártico. Totalmente de acuerdo. ¿Qué crees que depara el futuro para el paso del noroeste? Es difícil predecir con certeza. Lo que sí sabemos es que las decisiones que se tomen en las próximas décadas tendrán un impacto duradero en esta región. La comunidad internacional debe trabajar en conjunto Claro. para garantizar que el desarrollo del Paso del Noroeste se realice de manera sostenible y equitativa, teniendo en cuenta los derechos de las comunidades indígenas Por supuesto. y la protección del medio ambiente. Es un llamado a la acción para todos los involucrados. El futuro del paso del noroeste depende de nuestra capacidad para aprender del pasado, afrontar los desafíos del presente. Sin duda. Y tomar decisiones responsables para las generaciones futuras ha sido una inmersión profunda, fascinante. Totalmente. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Esperamos que esta exploración les haya brindado nuevas perspectivas sobre el paso del noroeste Eso espero. y les inspire a seguir investigando sobre este tema tan relevante. Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Sí. Parece que tienes curiosidad por el mundo de las arañas. Y nos has enviado algunos artículos y páginas wiki para que los revisemos. Genial. Y qué buena lección. Hay más de 46.500 especies de arañas en todo el mundo. ¡Caramba! Eso es muchísima variedad. Es realmente asombroso. Las arañas se encuentran en todos los continentes, Wow. excepto en la Antártida, Entiendo. y han evolucionado para prosperar en una variedad de entornos, Wow. desde desiertos hasta selvas tropicales. Exactamente. Y hoy vamos a explorar algunos aspectos fascinantes de estos increíbles arácnidos. ¿Vale? Desde su anatomía única hasta la increíble resistencia de su seda, sin olvidar sus ingeniosas técnicas de caza. Me encanta. Prepárense para descubrir un mundo que quizás no sabían que existía. Me parece una idea estupenda. Sí. Empecemos por lo básico. De acuerdo. La anatomía de una araña. Ok. ¿Te parece? Vamos a desentrañar esto. ¿Qué hace que el cuerpo de una araña sea tan especial? Bueno, las arañas, Sí. como la mayoría de los arácnidos, tienen dos partes principales del cuerpo. Entiendo. Cefalotórax, que es una fusión de la cabeza, y el tórax, Claro. y el abdomen en el cefalotórax, encontrará sus 8 patas, Claro. por supuesto. 8 patas. Pero también 2 pedipalpos, que son apéndices sensoriales que utilizan para manipular objetos y detectar presas. Interesante. Y no podemos olvidar los quelíceros, Ajá. que son esencialmente sus colmillos. Entiendo. Los utilizan para inyectar veneno a sus presas. 8 patas, 2 pedipalpos, colmillos. Increíble. ¿Verdad? Todo en un paquete tan pequeño. Sí. ¿Cómo se las arreglan para coordinar todos esos apéndices? Es realmente impresionante. Sí. Su sistema nervioso está altamente desarrollado para controlar todos esos movimientos. Ya veo. Y hablando de sentidos, Sí. las arañas pueden tener hasta 8 ojos. 8 ojos. Aunque su visión varía mucho de una especie a otra. Eso sí que es una perspectiva diferente del mundo.
Imagínate poder ver en múltiples direcciones a la vez. Wow. Algunas arañas, Sí. como los altícidos, Ajá. tienen una excelente visión y la utilizan para cazar activamente. Ya veo. Otras, como las que construyen telarañas, Ajá. dependen más del tacto y las vibraciones para detectar presas. Qué fascinante. Entonces, no todas las arañas ven el mundo de la misma manera. Exactamente. Y ya que hablamos de diferencias, Sí. ¿cómo respiran y digieren su comida? Bueno, internamente las arañas también son únicas. Ajá. En lugar de pulmones como los nuestros, Tienen tienen pulmones de libro, pulmones del libro. que son sacos con pliegues laminares que aumentan la superficie para el intercambio de gases. Interesante. Y su sistema digestivo digamos que es externo. Externo. Inyectan enzimas digestivas en sus presas para licuar sus tejidos y luego absorben los nutrientes. Suena un poco grotesco, pero efectivo. Es verdad. Definitivamente no es la forma en que nosotros cenamos. Ciertamente no. Pero en el mundo de las arañas, Sí. la eficiencia es clave. Exacto. Hablando de eficiencia, Así. hablemos de la seda y araña. Me encanta la seda de araña. He oído que es más fuerte que el acero del mismo tamaño. Es increíble, ¿verdad? Eso es cierto. Es absolutamente cierto. Oh, La seda de araña es uno de los materiales más resistentes del mundo natural. Wow. Su resistencia a la tracción. Ajá. Es decir, la fuerza que puede soportar antes de romperse Entiendo. es comparable a la del acero. Increíble. E incluso la supera en algunos casos. increíble. ¿Qué la hace tan fuerte? La seda de araña está compuesta principalmente de proteínas, Ajá. pero la disposición de estas proteínas es lo que le confiere su fuerza excepcional. Ya veo. Las proteínas se organizan en estructuras complejas Sí. que combinan flexibilidad y resistencia. Y todas las arañas producen este tipo de seda súper fuerte. Aquí viene lo sorprendente. Todas las arañas producen seda, En serio. aunque no todas la usan para tejer telarañas. Ya veo. La utilizan para una variedad de propósitos. Ajá. Desde envolver presas hasta construir refugios y dispersarse por el aire. Espesarse por el aire. ¿Las arañas no vuelan? No, en el sentido tradicional. Ya veo. Pero algunas arañas utilizan una técnica llamada vuelo arácnido o balloon. Ballooning. Liberan hilos de seda al aire Ajá. y el viento las transporta como pequeñas cometas, Wow. a veces a distancias sorprendentemente largas. Eso sí que es ingenioso. ¿Y qué hay de las telarañas? Las telarañas. Son estructuras tan complejas y hermosas. Las telarañas son verdaderas obras maestras de la ingeniería natural. Sí. Son increíblemente fuertes y eficientes para atrapar presas. Yeah. Hay una gran variedad de formas y tamaños, Entiendo. cada una adaptada al estilo de vida particular de la araña que la construye. Ahora que hablamos de cazar, Sí, Las arañas son depredadoras formidables, ¿verdad? sin duda. Son esenciales para controlar las poblaciones de insectos y otros pequeños invertebrados. entiendo. Sus técnicas de caza son increíblemente diversas. Ajá. Desde la construcción de trampas elaboradas hasta la emboscada y la persecución activa. Me encantaría aprender más sobre esas técnicas de caza. Claro. Pero antes de adentrarnos en ese tema, Sí. ¿puedes contarme un poco más sobre los diferentes tipos de seda que producen las arañas? Por supuesto. Mencionaste que no toda la seda se usa para tejer telarañas. Claro que sí. Hay una gran variedad de sedas de araña, Ajá. cada una con propiedades específicas. Bien. Unas son pegajosas para atrapar presas, Ajá. otras son elásticas para envolverlas. Y Entiendo. algunas son incluso lo suficientemente fuertes como para usarse como líneas de seguridad. Suena como si las arañas fueran verdaderas maestras de la multitarea. Lo son. ¿Y cómo deciden qué tipo de seda usar para cada situación? Esa es una excelente pregunta. Sí. Las arañas tienen diferentes glándulas de seda que Ajá. producen distintos tipos de seda. Ya veo. Dependiendo de la situación, la araña puede activar diferentes glándulas para producir la seda más adecuada. Es increíble cómo la evolución ha dado lugar a tanta diversidad en un solo grupo de animales. Totalmente de acuerdo. Y hablando de evolución, Sí, ¿puedes contarme un poco sobre la historia evolutiva de las arañas? claro. ¿Cuándo aparecieron por primera vez en la Tierra? Esa es una pregunta fascinante. Sí. Los científicos creen que las arañas han existido durante más de 400 millones de años. 400 millones de años. Mucho antes que los dinosaurios. Wow. Eso es mucho tiempo. Sí. ¿Y cómo eran esas primeras arañas? Buena pregunta. ¿Eran similares a las que vemos hoy en día? Bueno, el registro fósil nos da algunas pistas. Ajá. Los fósiles de arañas más antiguos que se conocen datan del periodo devónico, Entiendo. hace unos 380 millones de años. Wow. Estas arañas ya tenían hileras, Hileras. lo que significa que podían producir seda
pero probablemente la usaban para proteger sus huevos y forrar sus madrigueras. Ajá. No para tejer telarañas como muchas especies modernas. Fascinante. Entonces, el uso de la seda para tejer telarañas evolucionó más tarde. Exactamente. Interesante. Y a medida que las arañas evolucionaban, Mm. también lo hacía su uso de la seda. Entiendo. Se diversificaron en una asombrosa variedad de formas y tamaños Wow. y desarrollaron nuevas e ingeniosas formas de utilizar su seda para sobrevivir y prosperar. Es asombroso pensar en todo el tiempo que las arañas han estado tejiendo sus telas y cazando en nuestro planeta. Increíble, ¿verdad? Definitivamente hay mucho más que aprender sobre estos fascinantes arácnidos. Totalmente. ¿Te parece si nos tomamos un breve descanso y continuamos nuestra inmersión en la próxima parte? Me parece perfecto. Tengo muchas más curiosidades que compartir sobre el mundo de las arañas. Estupendo. Hasta la próxima. Hasta pronto. De vuelta a nuestra fascinante inmersión en el mundo de las arañas. Listos para seguir descubriendo sus secretos. Más que listos. Me quedé con la intriga de saber más sobre esas técnicas de caza que mencionaste. ¿Qué estrategias utilizan las arañas para capturar a sus presas? Las arañas han desarrollado una asombrosa variedad de técnicas de caza, Wow, algunas de las cuales son realmente ingeniosas. increíble. Algunas, como ya hemos comentado, son maestras constructoras de telarañas. Sí, Estas trampas sedosas son increíblemente eficientes para atrapar insectos voladores. es cierto, las telarañas son obras maestras de la ingeniería, Sin duda. pero no todas las arañas las utilizan, ¿verdad? Exactamente. Hay arañas que prefieren un enfoque más directo. Entiendo. Las arañas cazadoras, por ejemplo, acechan a sus presas o las persiguen activamente. Ya veo. Algunas incluso utilizan la emboscada, Emboscada. camuflándose en su entorno y esperando el momento perfecto para atacar. Wow. Suena a una estrategia de caza bastante sigilosa. Lo es. ¿Y qué de las arañas que mencionaste antes? Las que imitan a otros animales. ¿Cómo utilizan esa estrategia para cazar? Esa es una de mis favoritas. Wow. Hay arañas que imitan a las hormigas, Hormigas. tanto en apariencia como en comportamiento. Ya veo. Estas arañas se infiltran en las colonias de hormigas, Ajá. donde pueden cazar hormigas desprevenidas sin ser detectadas. Increíble. Es una táctica brillante. Increíble. Me pregunto cómo desarrollaron esa habilidad de imitación. Es un ejemplo fascinante de cómo la selección natural da forma a la evolución. Ya veo. Las arañas que se parecían más a las hormigas y se comportaban más como ellas, Ajá. tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes Entiendo. en el tiempo. Sí. Estas características se fueron acentuando, Ajá. dando lugar a las arañas imitadoras de hormigas que vemos hoy en día. La naturaleza nunca deja de sorprenderme. Es verdad. Y hablando de sorpresas, Sí. ¿qué hay del veneno de las arañas? Siempre he tenido un poco de miedo a las arañas venenosas. Entiendo tu preocupación. Sí. Es una reacción bastante común. Ajá. Pero es importante recordar que la gran mayoría de las arañas son inofensivas para los humanos. Ya veo. Su veneno está diseñado para someter a sus presas, Entiendo. que suelen ser insectos u otros pequeños invertebrados. Eso me tranquiliza un poco. Me alegro. Pero aún así, hay algunas arañas que tienen una reputación bastante temible, ¿no? Es cierto. Sí. Hay algunas especies que poseen un veneno potente Ajá. que puede ser peligroso para los humanos. Ya veo. Pero incluso en esos casos, Sí. las picaduras de araña son relativamente raras. Entiendo. Y la mayoría no son mortales si se recibe atención médica adecuada. Entonces, no hay que tenerles tanto miedo. El miedo irracional puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Es cierto. Lo mejor es informarse, Sí. aprender a identificar las especies que pueden ser peligrosas en nuestra zona Ajá. y tomar precauciones para evitar encuentros indeseados. Un buen consejo. Gracias. Y hablando de aprender, Sí, me encantaría saber más sobre la evolución de las arañas. Mencionaste que han existido durante millones de años. así es. ¿Hay algún eslabón perdido en su historia evolutiva? Buena pregunta. ¿Algún fósil que nos ayude a entender cómo se desarrollaron hasta convertirse en las criaturas que conocemos hoy? Esa es una pregunta que a los científicos les encanta explorar. Sí. El registro fósil de las arañas es incompleto, Entiendo. pero los paleontólogos han descubierto algunos fósiles realmente interesantes Ajá. que nos dan pistas sobre su evolución. Ya veo. Por ejemplo, se han encontrado fósiles de arañas del suborden Mesoteloy, un grupo primitivo de arañas Ajá. en rocas que datan de hace más de 300 millones de años. Wow. ¿Y qué tienen de especial estas arañas primitivas? Bueno, ¿En qué se diferencian de las arañas modernas? una de las diferencias más notables es la posición de sus hileras. Hileras.
Las Mesotelae tenían hileras en la parte inferior del abdomen, Ajá. a diferencia de las arañas modernas, Sí. que las tienen en el extremo posterior. Ya veo. Esto sugiere que las primeras arañas probablemente usaban su seda, principalmente para proteger sus huevos Ah, y forrar sus madrigueras. qué interesante. Entonces, la evolución de las hileras en el extremo posterior del abdomen fue un paso clave para el desarrollo de las telarañas Exactamente. y las estrategias de caza más sofisticadas. Sí. Y hay otro fósil intrigante que me gustaría mencionar. Megarachne cervinei, encontrado en rocas del periodo Carbonífero superior. Ajá. Hace unos 300 millones de años, Interesante. Megarachne. Ya. El nombre suena a algo gigantesco. Y lo era. Inicialmente, Sí. se pensó que Megarachne era una araña gigante Wow. con una longitud corporal estimada de 34 centímetros Wow. y una envergadura de patas de hasta 50 centímetros. Eso es enorme. Habría sido la araña más grande que jamás haya existido. Increíble. ¿Pero qué pasó? ¿Sí? Porque ya no existen arañas tan gigantescas. Buena pregunta. Bueno, aquí está la parte interesante. Ajá. Un estudio más detallado del fósil de Megarachne reveló que no eran arañas, No, sino un escorpión marino. Escorpión marino. Un tipo de artrópodo extinto que estaba relacionado con las arañas y los escorpiones. Entonces la araña gigante resultó ser un escorpión marino. Exactamente. Qué curioso. Pero a pesar de que Megarachne no era una araña, Sí. su descubrimiento sigue siendo significativo Ya veo. porque nos proporciona información valiosa sobre la diversidad de la vida en el pasado Ajá. y sobre la evolución de los artrópodos. Cada fósil es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a comprender la historia de la vida en la Tierra. Así es. Y a medida que los científicos continúan explorando el registro fósil, Sí. seguramente descubriremos más secretos sobre la evolución de las arañas. Impresionante. ¿Qué te parece si dejamos la evolución por ahora ¡Wow! y nos adentramos en el fascinante mundo de las arañas sociales? Me parece una excelente idea. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo se organizan Sí. y se comunican las arañas que viven en grupos. Ajá. Son como las hormigas o las abejas. Esa es una pregunta muy interesante. Sí. Si bien la mayoría de las arañas son solitarias, Ajá. existen algunas especies que exhiben comportamientos sociales. Ya veo. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Por supuesto. Sí. La vuelta de nuestro viaje al mundo arácnido, Aquí estamos. la verdad es que me sorprende saber que hay arañas que viven en grupos. Sí. Siempre pensé que eran criaturas solitarias. Es una idea bastante común, Sí. ya que la mayoría de las arañas sí son solitarias. Ajá. Pero existen algunas excepciones Entiendo. que nos muestran la fascinante diversidad de comportamientos en el reino animal. Ya veo. Hay algunas especies de arañas que forman colonias, Ah. a veces con cientos o incluso miles de individuos. Wow. ¿Y cómo funciona la vida en una colonia de arañas? Bueno, Tienen roles específicos como las hormigas o las abejas. en algunas especies Bueno. sí hay una división de tareas. Ya veo. Por ejemplo, algunas arañas se encargan de la construcción y mantenimiento de la telaraña comunal. Mientras que otras se especializan en la caza o el cuidado de las crías. Es increíble. ¿Y cómo se comunican entre ellas? Buena pregunta. ¿Utilizan algún tipo de lenguaje secreto? Las arañas se comunican principalmente a través de señales químicas, Ah, vibraciones ¿sí? y señales visuales. Ya veo. Por ejemplo, pueden liberar feromonas para atraer parejas Ajá, o marcar su territorio. entiendo. También utilizan vibraciones en la telaraña para transmitir información sobre la presencia de presas o depredadores. Fascinante. ¿Verdad? Entonces, aunque no hablen nuestro idioma, No. tienen formas complejas de interactuar entre sí. Exacto. Y hablando de interacciones, ¿qué hay de la relación entre las arañas y los humanos? Bueno, A menudo se las ve como criaturas peligrosas o molestas. es cierto que las arañas a veces generan miedo o repulsión, Sí, pero es importante recordar que son una parte esencial del ecosistema. entiendo. Desempeñan un papel crucial en el control de poblaciones de insectos. Muchos de los cuales son considerados plagas por los humanos. Tienes razón. Sin arañas probablemente tendríamos muchos más mosquitos y otros insectos molestándonos. Exactamente. Es verdad. Y además de su función como controladores de plagas, Sí. las arañas también son una fuente de inspiración para la ciencia y la tecnología. ¿En serio? ¿Cómo es eso? La seda de araña, Ah, por ejemplo, es un material con propiedades excepcionales ya veo. que los científicos están estudiando para desarrollar nuevos materiales biodegradables y súper resistentes. Interesante. Imagina las posibilidades. Sí. Desde suturas médicas más fuertes hasta ropa más ligera y resistente.
Es increíble pensar que un animal tan pequeño pueda ser tan inspirador. Es verdad. Bueno, Sí. hemos cubierto muchísima información sobre las arañas hoy, Hemos aprendido mucho. desde su anatomía y comportamiento Sí, hasta su evolución e importancia en el ecosistema. totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si resumimos algunos de los puntos clave que hemos aprendido? Me parece perfecto. Vale. Hemos descubierto que las arañas son mucho más que simples criaturas de 8 patas que tejen telarañas. Es cierto. Son animales increíblemente diversos Yeah. en una amplia gama de adaptaciones, Ajá. comportamientos Sí, es y roles ecológicos. cierto. Hemos aprendido sobre la fuerza y versatilidad de la seda de araña, Sí. la variedad de sus técnicas de caza, Ajá. la complejidad de sus interacciones sociales y su importancia para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Y también hemos desmentido algunos mitos sobre las arañas, Es cierto. destacando que la gran mayoría de ellas son inofensivas para los humanos Así es. y que de hecho son aliadas en la lucha contra las plagas. Exactamente. Exacto. Espero que esta inmersión profunda haya despertado la curiosidad de nuestros oyentes Yo también. y les haya animado a ver a las arañas con nuevos ojos. Sería genial. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura arácnida. Un placer. Hasta la próxima, amantes de la naturaleza. Hasta pronto. ¿Se han fijado alguna vez en lo omnipresente que es la rueda? Está en todas partes, desde nuestros coches hasta nuestros relojes. Pero rara vez nos detenemos a pensar en ella. Hoy en este Deep Dive vamos a hacer precisamente eso, explorar la fascinante historia de la rueda, desde sus misteriosos orígenes hasta su impacto en la civilización. Y te sorprendería lo que hay detrás de este objeto aparentemente simple. La rueda, a pesar de su ubicuidad, tiene una historia llena de sorpresas, controversias y un simbolismo que se extiende mucho más allá de su función práctica. Para esta inmersión nos basaremos en un artículo de Wikipedia en español que nos ofrece una visión general de la historia de la rueda. Listos para descubrir detalles que probablemente desconocen sobre este invento milenario. Empecemos por el principio. La creencia popular sitúa el origen de la rueda en Mesopotamia, alrededor del 300 ateosos, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más compleja. En serio. Siempre pensé que Mesopotamia era la cuna indiscutible de la rueda. Pues prepárate para una sorpresa. La rueda más antigua que se ha encontrado hasta la fecha no está en Mesopotamia, sino en Eslovenia. Se trata de la rueda de madera de las marismas de Liubliana, datada alrededor del 350 s. Espera, Eslovenia. Eso cambia por completo la narrativa tradicional. ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento para nuestra comprensión de la invención de la rueda? Bueno, por un lado nos obliga a replantearnos la idea de que la rueda se inventó en un solo lugar y luego se difundió por el mundo. ¿Es posible que la rueda surgiera de forma independiente en diferentes lugares y momentos, como respuesta a necesidades similares? Es fascinante pensar que la rueda, un invento tan básico, pudo haber surgido varias veces a lo largo de la historia. ¿Y qué nos puedes contar sobre la evolución de la rueda desde esos primeros diseños? La evolución de la rueda ha sido un proceso gradual de refinamiento y adaptación. Los primeros diseños eran simples discos de madera maciza. Luego, con el tiempo, se fueron introduciendo mejoras como los radios, que aligeraron la estructura y aumentaron la velocidad de los vehículos. Claro, la rueda con radios fue un avance crucial. Pero ¿cuándo y dónde surge esta innovación? ¿Fue una idea que se extendió rápidamente o se desarrolló en diferentes lugares de forma independiente? Al parecer, la rueda con radios aparece por primera vez en la cultura Sintashta, en la región de los Urales. Alrededor del 2000 ahí, es interesante notar que esta cultura también es conocida por su temprana adopción del carro de guerra, lo que sugiere una conexión entre la innovación tecnológica y la expansión militar. O sea que la rueda no solo revolucionó el transporte, sino también la guerra. Eso nos lleva a otra pregunta intrigante. ¿Cómo se expandió el uso de la rueda por el mundo? ¿Fue un proceso gradual o hubo momentos de rápida difusión? La expansión de la rueda es un tema complejo. Hay evidencias de que la rueda se extendió por Europa y Asia a través del comercio y migración de pueblos. Sin embargo, hay un continente donde la rueda, curiosamente, no se desarrolló de la misma manera: América. Es cierto. La ausencia de la rueda en América precolombina es un misterio que ha intrigado a los historiadores durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que las civilizaciones americanas, con su avanzado desarrollo en otros ámbitos, no incorporaran la rueda a su tecnología?
Las teorías son diversas. Algunos expertos apuntan a la falta de animales de tiro adecuados en América, como caballos o bueyes, que eran esenciales para tirar de carros pesados. Otros señalan la geografía accidentada de algunas regiones, que dificultaba el uso de vehículos con ruedas. Y también está la teoría de que la abundancia de mano de obra en las sociedades americanas desincentivó la necesidad de desarrollar tecnologías que facilitaran el transporte. Exactamente. Es fascinante cómo la historia de la tecnología no se limita a la invención, sino que también está condicionada por factores sociales, económicos e incluso geográficos. La rueda, a pesar de su aparente simplicidad, nos ofrece una ventana a la complejidad de la historia humana. Totalmente de acuerdo. Hablando de historia, el artículo de Wikipedia menciona algunos hallazgos arqueológicos fascinantes relacionados con la rueda. ¿Podrías contarnos un poco sobre ellos? Claro. Uno de los hallazgos más impresionantes es la rueda de madera de Liubliana que ya mencionamos. No solo se conserva la rueda en sí, sino que también se encontró su eje de roble, lo que nos da una idea de la sofisticación técnica de la época. Es increíble pensar en la habilidad de aquellos artesanos que, con herramientas rudimentarias, lograron construir una rueda que ha perdurado miles de años. Y hay otros hallazgos que nos ayuden a comprender el impacto de la rueda en la historia. Por supuesto. El estandarte de Ur, un mosaico mesopotámico que data del 200-500 a.C., nos muestra una de las primeras representaciones de carros de guerra tirados por onagros. Esta pieza nos permite vislumbrar cómo la rueda transformó la guerra en la antigüedad, aumentando la movilidad y la capacidad ofensiva de los ejércitos. Es sorprendente cómo un invento tan aparentemente simple como la rueda pudo tener un impacto tan profundo en la historia militar. Pero la influencia de la rueda, mucho más allá de lo práctico, ¿verdad? Absolutamente. La rueda también ha adquirido un profundo significado simbólico en diferentes culturas a lo largo de la historia. Hablaremos más sobre eso en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomemos la idea del simbolismo de la rueda que mencionamos al final de la primera parte. Es fascinante cómo un objeto tan práctico también puede estar cargado de tanto significado. Completamente. En la primera parte hablamos de la rueda como un invento revolucionario. Pero ahora me intriga explorar esa otra dimensión, la simbólica. ¿Por dónde empezamos? Bueno, la rueda con su forma circular y su movimiento constante se presta a múltiples interpretaciones. Por ejemplo, en muchas culturas se la asocia con el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Esa idea del eterno retorno del ciclo sin fin se ve claramente reflejada en la forma de la rueda, gira y gira sin principio ni fin como la vida misma. Exactamente, y no solo en la forma, sino también en el movimiento. La rueda en constante rotación evoca esa idea de un proceso continuo de cambio permanente. Es una imagen muy poderosa. ¿Qué otras interpretaciones simbólicas tiene la rueda? ¿Hay alguna que sea particularmente común en diferentes culturas? Sí, la rueda también se asocia con la idea del progreso del avance constante. Piensa en cómo la rueda nos ha permitido movernos más rápido, llegar más lejos, expandir nuestros horizontes. Claro, la rueda nos ha impulsado hacia adelante, tanto literal como metafóricamente. Exactamente, y esa idea del progreso se ve reflejada en la rueda alada, un símbolo que encontramos en diversas culturas, desde la antigua Grecia hasta la India moderna. Hablando de la rueda alada, ya mencionamos que aparece en la bandera de la India, pero también la hemos visto en otros contextos como el escudo de Panamá. ¿Qué significado específico se le atribuye a este símbolo? La rueda alada representa la velocidad, la ascensión, la superación de los límites. Es un símbolo de la aspiración humana hacia el progreso, hacia la trascendencia. Es interesante cómo la rueda, un invento tan antiguo, sigue inspirando símbolos que reflejan nuestras aspiraciones más profundas. Y hablando de aspiraciones, el artículo de Wikipedia también menciona la rueda como una metáfora del tiempo. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esta interpretación? Claro, la rueda con su movimiento cíclico nos recuerda que el tiempo, al igual que ella no se detiene, gira y gira, llevando consigo el pasado, el presente y el futuro. Es una metáfora que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, sobre su fluir constante e inexorable. Precisamente, y esa reflexión nos lleva a otra dimensión del simbolismo de la rueda, su asociación con lo sagrado. La rueda como un objeto sagrado. Eso me intriga. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo se ha manifestado esta asociación en diferentes culturas? Por supuesto, en el hinduismo, por ejemplo, la rueda del Dharma representa el ciclo de la vida, la muerte y la reencarnación, un concepto profundamente espiritual en el budismo. La rueda del Dharma simboliza las enseñanzas de Buda y el camino hacia la iluminación. Entonces la rueda no solo representa el ciclo temporal, sino también el ciclo espiritual, el camino hacia la trascendencia. Exacto. Y hay culturas donde la rueda se considera tan sagrada que se prohíbe su uso en ciertos contextos. Prohibir la rueda, eso sí que es sorprendente. ¿Puede darnos un ejemplo concreto? En el antiguo Tíbet, por ejemplo, los vehículos con ruedas estaban prohibidos por la creencia de que profanaban la tierra sagrada a la rueda. En este contexto se asociaba con el mundo material, con lo terrenal, y se consideraba incompatible con la búsqueda espiritual.
Es fascinante cómo un mismo objeto puede tener interpretaciones tan diversas en diferentes culturas. Unas la veneran, otras la prohíben. Y esa diversidad de interpretaciones nos habla de la riqueza y la complejidad del pensamiento humano. La rueda, a pesar de su aparente simplicidad, ha inspirado una gran variedad de ideas, creencias y símbolos a lo largo de la historia. Y esa variedad de ideas es lo que hace que este deep dive sea tan fascinante. Empezamos hablando de un simple objeto, la rueda, y hemos terminado explorando la historia, la tecnología, la cultura y la espiritualidad. Y aún nos queda mucho por explorar en la siguiente parte de nuestro deep dive. Nos centraremos en la evolución tecnológica de la rueda, desde sus inicios hasta la actualidad. Prepárate para un viaje a través de la historia de la ingeniería. Hemos viajado a través del tiempo explorando los orígenes y el significado de la rueda. Pero ahora ablóchense los cinturones porque nos adentramos en la emocionante historia de su evolución tecnológica. Desde simples discos de madera hasta las complejas ruedas que impulsan nuestros coches hoy en día. La innovación no ha cesado. Es una historia fascinante, de ingenio humano, adaptación a nuevos materiales y la búsqueda constante de eficiencia y rendimiento. Empecemos por el principio. Ya hablamos de la rueda de madera maciza del Neolítico. Pero ¿cuándo surge la rueda con radios? Ese diseño más ligero y eficiente que asociamos a carros y carretas. Alrededor del año 2000 AD, la cultura sintashta, en la estepa euroasiática, nos sorprende con las primeras ruedas con radios. Imagínate el impacto de esta innovación. Vehículos más rápidos, mayor capacidad de carga y una maniobrabilidad sin precedentes. Un antes y un después en la historia del transporte. Y hablando de avances, ¿cuándo se introduce el metal en la construcción de ruedas? Los celtas, alrededor del siglo IAC, fueron pioneros en incorporar llantas de hierro a las ruedas de madera. Este refuerzo metálico aumentó la durabilidad y resistencia, permitiendo el transporte de cargas aún más pesadas. Hierro forjado para una civilización en movimiento. Y ya que hablamos de movimiento, no podemos olvidar el invento que revolucionó la forma en que interactuamos con las ruedas, el rodamiento. Exacto. Los primeros rodamientos, simples discos de madera dura, también se atribuyen a los celtas. Los romanos posteriormente utilizaron anillos de bronce, mejorando aún más la eficiencia y reduciendo la fricción. Menos fricción, más velocidad, más progreso. Pero ¿cuándo llegamos a las ruedas que conocemos hoy en día? Esas maravillas de la ingeniería moderna. El siglo XIX marca un punto de inflexión con la revolución industrial. La producción en masa y el uso de nuevos materiales, como el acero, transforman la construcción de ruedas. Aparecen las ruedas dentadas para la transmisión de potencia en máquinas, las ruedas de ferrocarril para el transporte a gran escala y las ruedas de bicicletas, cada vez más ligeras y eficientes. Y no olvidemos el invento que cambió para siempre nuestra relación con el automóvil, el neumático. Sin duda, en la década de 1880, John Dunlop patenta el neumático inflable, inicialmente para bicicletas. Esta innovación no solo proporcionó una conducción más suave y cómoda, sino que también mejoró la tracción y la seguridad. Y desde entonces, la innovación no ha parado. Neumáticos sin cámara, llantas de aleación, sistemas de suspensión. La tecnología de las ruedas ha avanzado a pasos agigantados, siempre buscando mayor eficiencia, seguridad y rendimiento. Exacto. Y hoy en día, con la llegada de los vehículos eléctricos y autónomos, la rueda sigue reinventándose, adaptándose a las nuevas necesidades y desafíos del transporte del futuro. Es fascinante cómo la rueda, un invento milenario, sigue siendo un elemento fundamental en nuestra sociedad tecnológica. Desde las carretillas más simples hasta los robots exploradores en Marte, la rueda sigue girando, impulsando el progreso humano. Y quién sabe qué nuevas formas y funciones adoptará la rueda en el futuro. Lo que sí sabemos es que este invento, aparentemente simple, seguirá siendo una pieza clave en la historia de la innovación y la creatividad humana. Hemos llegado al final de nuestro deep dive sobre la rueda. Espero que este viaje a través de la historia, la tecnología y el simbolismo de este objeto tan cotidiano les haya resultado tan fascinante como a nosotros. La próxima vez que vean una rueda, ya sea en un coche, una bicicleta o un simple carrito de juguete, recuerden la increíble historia que hay detrás de ella. Una historia que nos habla de ingenio, progreso y la inagotable capacidad humana para transformar el mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el fascinante mundo de la rueda. Hasta la próxima.